Durante 32 años estuve convencido de que los católicos vivían en un error profundo por hablar con los santos. Pero cuando mi corazón se detuvo en una calle de Monterrey, Jesús me miró con una intensidad que derribó mis prejuicios y me dijo algo que ningún pastor se atrevió a explicarme. Ernesto, los santos en el cielo están mucho más vivos que tú, y orar con ellos no es pecado, es la familia que yo mismo formé. En ese instante, rodeado de una luz indescriptible, comprendí que lo que me habían enseñado sobre la muerte era un muro levantado por el miedo, y lo que vi en el Apocalipsis cambiará para siempre tu forma de mirar al cielo. Para que entiendas la magnitud de este choque, debes saber quién era yo. Hoy tengo 64 años, pero a los 51 era un pastor bautista férreo en México, un hombre que conocía la Biblia de memoria y denunciaba lo que llamaba idolatría. Mi vida se basaba en la separación total de cualquier tradición católica, hasta aquel martes, cuando el calor de Monterrey se convirtió en un frío sepulcral y un golpe en el pecho me derribó. Estuve clínicamente muerto 3 minutos exactos, tiempo suficiente para que mi alma se desprendiera y me encontrara cara a cara con el Salvador, quien me sacó de mi ignorancia para mostrarme la realidad de la liturgia celestial que te revelaré. Lo que voy a revelarte no es una opinión, es el testimonio de alguien que vio las copas de oro del Apocalipsis siendo alzadas por manos reales ante el trono de Dios, y lo que viene es todavía más impactante. Te pregunto con honestidad, ¿has sentido que hay algo más en la comunión de los creyentes que recordar difuntos en un cementerio? Si quieres descubrir por qué las oraciones de tus seres queridos siguen vibrando en el corazón de Cristo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte esta experiencia que me obligó a dejar mi congregación, pero me devolvió a la verdadera familia de Dios. Te aseguro que al final, tu miedo se transformará en una esperanza indestructible. Durante décadas mi identidad se forjó en la firmeza del púlpito y en la defensa de una doctrina que no permitía fisuras ni dudas. Yo era el pastor Ernesto, un hombre respetado en Monterrey, dedicado en cuerpo y alma a rescatar a otros de lo que yo consideraba errores teológicos imperdonables. Mi Biblia estaba marcada con advertencias severas contra cualquier tradición que oliera a incienso o santos, y mi orgullo crecía con cada sermón donde denunciaba la intercesión como una mentira humana. Estaba convencido de que mi celo por la palabra era absoluto, sin saber que mi corazón físico y mi estructura espiritual estaban a punto de colapsar bajo el peso de mi propia ceguera. Aquel martes de julio, el aire de Monterrey pesaba como plomo caliente sobre mis hombros, mientras caminaba de regreso a casa tras una jornada de estudio. No hubo un aviso suave, solo un impacto brutal, como si un mazo invisible me atravesara el esternón, robándome el aire y el pulso en un instante. Sentí cómo mis rodillas golpeaban el pavimento ardiente y el sabor metálico del miedo inundó mi boca mientras el mundo empezaba a desdibujarse en sombras. Escuché los gritos desesperados de mi esposa, que caminaba unos metros atrás, llamando al 911 con una voz rota que parecía venir de un túnel lejano que se cerraba sobre mi conciencia. En un parpadeo, el dolor insoportable desapareció y fue reemplazado por una ligereza que me resultaba totalmente ajena. Me encontré flotando cerca del techo de la calle, observando desde arriba una escena que no podía procesar. Mi propio cuerpo inerte sobre la acera, con los ojos vidriosos y la piel tornándose grisácea. Vi a mi esposa arrodillada, hundiendo sus manos en mi pecho con una fuerza sobrehumana, intentando desesperadamente que mi corazón volviera a latir, mientras los paramédicos llegaban con sus sirenas ensordecedoras. Según me dijeron después, fueron exactamente 3 minutos de muerte clínica, 3 minutos donde mi cerebro dejó de registrar actividad, mientras yo observaba todo en un silencio absoluto. De repente, la escena del accidente comenzó a alejarse a una velocidad vertiginosa, no porque yo me moviera, sino porque el mundo físico se estaba encogiendo ante mis ojos. Los sonidos de las ambulancias y el llanto de mi familia se convirtieron en un murmullo lejano, hasta que se extinguieron por completo, dejando espacio a una paz que me llenó el pecho como nunca antes. Sentí una fuerza magnética irresistible que me arrastraba hacia un umbral de luz pura, un lugar donde mis dogmas de pastor ya no tenían peso ni autoridad. Sabía que había cruzado la frontera definitiva y que lo que estaba al otro lado me obligaría a replantearme cada palabra. La escena del accidente se desvaneció por completo
y me encontré sumergido en una transición de luz pura. No era un túnel oscuro, como muchos cuentan, sino un cambio de frecuencia, donde la luz parecía estar viva, con una temperatura suave que me acariciaba el alma. El dolor brutal que sentí en Monterrey desapareció en un segundo, dejando una ligereza que me hacía sentir como si me hubieran quitado un peso de encima que cargué toda la vida. Llegué a un lugar que se sentía más real que el suelo que pisamos, un espacio donde el tiempo no corría y donde cada rincón vibraba con una paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Entonces, en medio de esa claridad infinita, él apareció frente a mí. Olvida los cuadros de un Jesús rubio y de ojos azules. El hombre que tenía delante tenía la piel del color del bronce pulido por el sol y unos ojos oscuros que parecían contener toda la historia del universo. Su presencia era tan imponente y a la vez tan humilde que mis piernas simplemente dejaron de funcionar. Caí de rodillas, incapaz de articular una sola palabra, mientras un llanto profundo y liberador me recorría el cuerpo. No era miedo lo que sentía, era el choque eléctrico de reconocer a alguien que me amaba mucho antes de que yo naciera. Ernesto, pronunció mi nombre con una voz que no solo escuché con los oídos, sino que vibró en cada una de mis células. Al oírlo, sentí una punzada de vergüenza por haber intentado encerrar su gloria en mis pequeños dogmas y sermones limitados, pero él no estaba allí para juzgar mi ignorancia. Me tomó de la mano con una ternura infinita y me dijo que tenía algo crucial que mostrarme, una realidad del reino que yo me había negado a ver durante décadas. En ese instante, supe que las revelaciones que estaba a punto de recibir cambiarían para siempre mi vida y todo lo que creía saber sobre la familia de Dios. Jesús me tomó de la mano, y en un abrir y cerrar de ojos, el escenario de paz absoluta se transformó en algo que desafiaba toda mi lógica teológica previa. Me encontré ante lo que parecía un templo inmenso, pero no estaba construido con piedra ni madera, sino con una luz viva que pulsaba con el ritmo de un corazón eterno. Allí, en una disposición que recordaba las visiones más profundas de Juan en la isla de Patmos, vi a los 24 ancianos sentados en tronos que rodeaban una gloria inalcanzable. Lo que más me impactó no fue su majestad, sino lo que sostenían en sus manos. Eran copas de oro macizo que desprendían una fragancia que nunca antes había percibido. Me quedé paralizado, recordando cuántas veces había predicado que aquellas imágenes eran simples metáforas poéticas para consolar a los afligidos. Pero Jesús ha leído mi mente antes de que pudiera hablar. Se inclinó hacia mí y con una mirada que derretía cualquier rastro de mi orgullo denominacional, me dijo con firmeza: Ernesto, tu pastor te ha dicho que estas copas eran simbólicas, pero quiero que mires bien lo que sucede aquí. Vi entonces cómo las oraciones de los creyentes en la tierra subían como un incienso denso y luminoso, y como esos ancianos las recibían con una reverencia que me hizo temblar. No eran figuras pasivas, sino ministros activos de una liturgia celestial. La revelación calaba hondo en mis huesos, mientras observaba cómo aquel incienso, cargado con las peticiones y lágrimas de millones de personas, era presentado ante el trono de la gracia con una eficacia asombrosa. Jesús me ha explicado que la intercesión de los que ya están con Él no quita ni un ápice de su gloria, sino que la manifiesta con mayor potencia a través de su propio cuerpo místico. Si un hermano en la tierra tiene el mandato de orar por ti, ¿por qué creéis que mis hijos que ya han cruzado el umbral pierden ese amor y esa capacidad de pedir por los suyos? Me preguntó mientras señalaba la conexión vibrante entre ambos mundos. Comprendí que Apocalipsis 5:8 es real. Mientras procesaba este choque cultural espiritual, empecé a ver que el reino de Dios no es una colección de individuos aislados, sino un organismo vivo donde la muerte no es un muro, sino un velo transparente. Sentí una punzada de dolor por todos los años en los que enseñé que la comunión de los santos estaba prohibida, cuando en realidad es el ejercicio máximo de la caridad que sobrevive a la tumba. Jesús me mostró que pedirle a un santo que interceda es reconocer que Él ha vencido a la muerte de forma absoluta. Me dio una orientación clara. Deja de ver a mis hijos del cielo como extraños. Son vuestros hermanos mayores perfeccionados en mi amor. Aquella visión de la liturgia celestial fue suficiente para desmoronar mis 3 décadas de prejuicios, pero mi corazón todavía no estaba preparado para lo que vendría a continuación. Sentía que mi antigua teología bautista se caía a pedazos, como una armadura vieja que ya no servía para protegerme de la verdad arrolladora que tenía delante.
Jesús me sonrió con una mezcla de compasión y misterio, indicándome que aquel templo de luz era solo la antesala de un encuentro personal que me obligaría a pedir perdón a quienes más había criticado. Pero eso fue solo el inicio del impacto, porque lo que Jesús me ha demostrado después fue lo que me hizo caer de rodillas definitivamente. Tras dejar aquel templo de luz, Jesús me condujo hacia una multitud donde cada rostro irradiaba una vitalidad imposible de describir con palabras humanas. De repente mi corazón dio un vuelco al reconocer una figura que creía haber perdido para siempre en el cementerio de Monterrey. Era mi madre. La vi envuelta en una paz absoluta, con una juventud recuperada que me dejó sin aliento, recordándome cuánto tiempo pasé intentando salvarla de su fe católica antes de su partida. Jesús me miró y, señalándola, me mostró que ella no estaba dormida ni ausente, sino plenamente consciente de mi vida, cumpliendo la promesa de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Me acerqué a ella con lágrimas en los ojos, preguntándome cómo podía ser que estuviera allí, observándome con tanto amor. Mi madre me tomó las manos y susurró palabras que dinamitaron mis décadas de teología bautista. Hijo, yo oro por ti todos los días desde este lugar. Mis súplicas nunca cesaron tras mi último suspiro. Al escucharla miré a Jesús buscando una explicación, y él me respondió con una autoridad que no admitía réplicas. Ernesto, vuestras oraciones en la tierra y las de ella en el cielo se encuentran en mis pies. Esto siempre ha sido así, aunque tu miedo te impidiera verlo. Comprendí que la comunicación en su cuerpo no conoce fronteras ni tumbas. La visión se expandió, y Jesús me mostró que no estábamos solos en aquel encuentro, sino rodeados por lo que la Escritura llama una nube de testigos. Me di cuenta de que Hebreos 12:1 no describe a personas sentadas pasivamente en una grada lejana, sino a guerreros espirituales que alientan y participan activamente en nuestra carrera hacia la meta. Jesús me explicó que el cuerpo de Cristo es un solo organismo vivo, y que pedirle a un santo que interceda es exactamente igual que pedirle a un amigo de la Iglesia que ore por nosotros. Ellos son tus hermanos mayores ya perfeccionados en mi amor. ¿Por qué despreciarías la ayuda de quienes están más cerca de mi trono?, me preguntó mientras la luz crecía. Fue en ese momento cuando la revelación alcanzó su punto más crítico y doloroso, haciéndome caer de rodillas mientras Jesús me mostraba un mapa espiritual de la historia humana. Vi claramente la fractura ocurrida hace 500 años y cómo el trauma de la Reforma había levantado muros de desconfianza que nos dejaron huérfanos de madre y hermanos celestiales por un celo malentendido. Sentí un choque brutal al comprender que mi rechazo a los santos no nacía de la fidelidad bíblica, sino de un miedo histórico heredado que nos obligó a cortar la conexión con nuestra propia familia eterna. Me tapé la cara llorando al ver cuánta riqueza espiritual había despreciado por seguir tradiciones de hombres disfrazadas de sana doctrina. No podía dejar de llorar ante la magnitud de mi ignorancia, sintiendo el peso de cada sermón donde ataqué la intercesión como si fuera idolatría, cuando en realidad era el ejercicio máximo de la caridad cristiana. Jesús puso su mano sobre mi hombro, levantándome con una ternura que me devolvió la dignidad, y me habló sobre la unidad que él mismo diseñó para su iglesia. Ernesto, dile a mi pueblo que la muerte no tiene poder para dividir lo que yo he unido en mi espíritu. El amor no se detiene cuando el corazón deja de latir, me dijo con una voz que resonaba como muchas aguas. Aquella instrucción práctica borró mis dudas finales y me preparó para la misión más difícil de mi vida. Finalmente, Jesús me mostró que el cielo no es un lugar de descanso egoísta, sino un centro de actividad incesante donde cada santo vibra con el deseo de que todos lleguemos a casa. Su mirada se volvió solemne al anunciarme que mi tiempo en aquella dimensión estaba terminando, pues debía llevar esta verdad de regreso a quienes todavía viven bajo la sombra del miedo y la división. Vuelve y rompe ese muro, porque mi cuerpo no está dividido por el cementerio. Diles que tienen una familia esperándolos y orando por ellos. Fue su mandato final, antes de que la luz empezara a desvanecerse. Me preparé para el regreso, sabiendo que ya nada volvería a ser igual tras ver el corazón mismo del reino. Jesús me miró con una firmeza que no admitía réplicas, mientras la luz del templo celestial comenzaba a vibrar con una intensidad de despedida. Ernesto,
Vuelve y rompe ese muro de miedo. Dile a mi pueblo que el cielo es amor activo, me ordenó, ignorando mis ruegos desesperados por quedarme en aquella paz perfecta. De repente, sentí un tirón violento y la calidez eterna fue reemplazada por un frío metálico que me cortó la respiración como una cuchilla. El peso de mi cuerpo cayó sobre mí como plomo, mientras el dolor del infarto regresaba con una saña brutal, entre ruidos de máquinas y olor a hospital. Al abrir los ojos, vi a la enfermera dar un salto hacia atrás, gritando con la voz rota por el asombro. «¡Ha vuelto! ¡El pastor ha vuelto!». Estoy aquí sentado frente a ti, porque lo que vi en esos 3 minutos de muerte clínica no fue un sueño, sino la realidad que tu alma ya sospecha. Los santos no están dormidos en tumbas olvidadas, son tus hermanos mayores que levantan copas de oro con tus lágrimas ante el trono de la gracia. Durante 32 años enseñé una media verdad, pero Jesús me mostró que su cuerpo es uno solo y que el amor no se detiene cuando el corazón deja de latir en la tierra. Entendí que la comunión de los santos no es una tradición humana, sino el diseño original de una familia eterna que sobrevive al cementerio. Hoy te entrego esta verdad con la urgencia de quien ha sentido el fuego del incienso celestial. Si hoy te sientes solo, confundido o con miedo de hablar con quienes ya están con el Señor por temor a ofenderlo, quiero que escuches bien mi testimonio. La intercesión de los santos no es idolatría, es el ejercicio máximo de la caridad que une el cielo con la tierra a través de la victoria de Cristo. No permitas que un trauma histórico de 500 años te deje huérfano de la protección y las oraciones de tu Madre Celestial y de tus hermanos perfeccionados. Pide hoy mismo que se unan a tu súplica, pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, que vibran con el deseo de que llegues a casa sano y salvo. La familia de Dios es mucho más grande de lo que te contaron. Jesús me mandó de regreso por causa de ti, para que este mensaje llegara a tus oídos en el momento exacto en que tu fe necesitaba este impulso. Si estas palabras han encendido una luz en tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones para que sigamos explorando juntos los misterios del reino que me fueron revelados. Dale un me gusta a este vídeo si ahora sientes que el cielo está más cerca de lo que creías, y cuéntame en los comentarios, ¿a qué santo o ser querido le pedirás hoy que ore por ti? Comparte este testimonio con alguien que necesite romper sus cadenas de miedo. Recuerda que nunca caminas solo. Tienes a toda una familia en el cielo esperándote con los brazos abiertos.